Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este torneo presencial a ritmo clásico, Superbet Chess Classic, que se está jugando en Rumanía, en Bucarest. Por lo tanto, muy interesante, en el que 10 grandes maestros pues están disputando aún todos contra todos a solo una ronda pues dicho torneo. Por un lado habíamos traído ya dos partidas del jugador que de alguna manera está siendo la revelación de este comienzo de torneo, el jugador y gran maestro y jovencísimo local rumano Bogdan Daniel, y por otro lado hay un segundo gran maestro local también jovencito que se llama Constantin Lupulescu. En esta ocasión cuenta con piezas negras ante un Fabiano Caruana que lleva piezas blancas, y al no realizar un buen torneo de candidatos vamos a ver cómo va en esta ocasión. En la primera ronda Fabiano Caruana había hecho tablas, y ya en próximas partidas os traeré también cómo va la clasificación, ya que de momento solo tras dos rondas pues están todos ahí prácticamente en un puño. Por lo tanto, ya en el tablero por parte de Caruana este E4, a lo que Lupulescu Constantin replica con un E6. Por lo tanto, defensa francesa tras este movimiento. La partida continúa con este D4, D5 y tras caballo C3 se juega este caballo F6. Entramos así en la variante clásica. Aquí posibilidades para las blancas podría ser avanzar el peón a E5, lo cual el caballo se tendría que retrasar, pero en esta ocasión se juega este alfil G5. Se está clavando al caballo de F3 y primeros cambios. D por E4 entrando así en la variante Bern, y tras este movimiento se juega caballo por E4, doble ataque sobre este caballo de F6, por lo tanto se juega caballo B D7 para defenderlo. La partida continúa con jugada de desarrollo con este caballo F3, y tras este H6 aquí Caruana decide capturar con su alfil. Es verdad que podría haber capturado con el caballo, y tras este jaque haber venido varios cambios. Tras todos estos cambios se puede jugar un G por F6 o incluso capturar de dama y seguir con la partida. No obstante, la misma tras este H6 continúa con alfil por F6, y tras caballo por se juega la posición alfil de 3. Se defiende al caballo de E4, y tras los cambios prácticamente capturando bastantes piezas, pues llegamos a esta posición en el que las negras cuentan con pareja de alfiles, pero como vemos todas sus piezas están en la primera fila sin desarrollar. Además, este alfil ahora colocado en E4 controla el punto de B7, no permite un B6, al menos de momento, y tampoco en la próxima jugada un desarrollo por parte del alfil de casillas blancas. Por lo tanto, de alguna manera, pues compensa esa pareja de alfiles, aunque existe bastante igualdad. Tras este movimiento por parte de Lupulescu, la idea es que si las blancas capturan permitiría el desarrollo de su alfil de casillas negras. También con este movimiento se abre la diagonal para la dama, que va a venir posteriormente a A5, y así se desarrolla dando un jaque y de alguna manera pues ganando un tiempo para las piezas negras. Tras este movimiento se juega este dama E2, por lo tanto podría haber venido este enroque en corto directamente, al cual tampoco he comentado antes que también esa falta de desarrollo le falta a las negras, aunque todas las piezas en la primera fila tienen pareja de alfiles, pero esa falta de desarrollo pues está ahí, ¿no? Por lo tanto, es aquí cuando se juega este dama 5 con jaque. Aquí podríamos pensar por parte de las negras en capturar el peón en D4, y entraríamos en esta línea en la que permitiría este enroque en largo. Por lo tanto, las blancas habrían desarrollado o habrían ganado en iniciativa. Cuentan las negras con un peón de más, pero no se puede defender. En caso de jugar este alfil C5, pues te estás dejando la pieza tras este jaque y se gana con ello la partida. Y en caso de intentar defender pues con el peón de E5, lógicamente caballo por E5 está sin defender, y también pues sacan provecho de ello las blancas. Por lo tanto, tras este movimiento la partida continúa con
este jaque y aquí se juega en la posición este C3, C por D4 y tras caballo por el peón está clavado, la misma continúa con este alfil E7. La idea es enrocar en corto y aquí no contra todo pronóstico, pero lo que hace Caruana, así no, se me ha colado el ratón, es enrocarse en largo. Como vemos, este peón de A2 está sin defender y tras este enroque en largo entramos en una nueva partida. Había solo una partida en el año 2020 de dos grandes maestros en las que finalmente ganaron las piezas blancas. En esa partida, de hecho, se juega este movimiento, aunque aquí Lupulescu decide enrocarse en corto. En caso de jugarse este dama por A2, las blancas se les permitiría jugar este dama B5 con jaque y aquí la jugada más correcta es este rey F8. En caso de no jugarlo, la partida podría continuar o la línea con este torre HE1 y el tema es que ¿qué haces con la dama? Puedes dar un jaque, el rey se retira y posteriormente pues casi se queda sin casillas disponibles, ¿no? Por lo tanto, aunque sería eso lo más correcto, tras este jaque y siguiendo con la línea, en caso de que las negras retiren su rey a D8, pues sería un sacrificio, ya que con este caballo por D6 hay mate, hay doble jaque por parte de el caballo y la torre y la dama no se puede retirar a ninguna casilla. Por lo tanto, eso no podría ser jugado y en caso de defenderse con el alfil para buscar posteriormente el enroque, estás dejando el peón de B7 para que lo capturen las blancas, se amenaza la torre, esta se podría retirar a C8, pero de alguna manera ya están mejor las blancas en la posición. Por lo tanto, todo esto no pasa y tras este enroque en largo no se captura en A2, sino que se juega este enroque en corto. Tras estos movimientos, Caruana juega este rey B1 para defender el punto de A2 y aquí juega un movimiento de activación con este torre de 8. Por lo tanto, tenemos enroques opuestos. Quizás las ideas de las blancas podría ser comenzar a atacar en el flanco de rey con sus peones y hacer lo propio, no en este momento, por ejemplo, con este peón, pero de alguna manera pues hacer lo propio las piezas negras. Hay que comentar que Caruana cuenta con ligera ventaja en la posición, ya que aunque las negras tienen pareja de alfiles, pues de momento, por ejemplo, este alfil de casillas blancas no tiene mucho recorrido. Por lo tanto, aquí Caruana, en vez de comenzar el ataque con el flanco, con sus peones en el flanco de rey, realiza este movimiento. Este alfil C2 es para liberar esta casilla a la dama y así meter bastante presión en la posición y en la diagonal. No obstante, la partida continúa con este alfil en D7, se deja defender este peón de B7 y tras jugarse dama E4 no solo toca al peón, sino que también en H7 como habíamos comentado. Por lo tanto, se defiende con este G6, es verdad que se debilita un poquito la estructura de peones y tras estos movimientos Caruana ahora sí es cuando juega este H4. Tras este movimiento, quizás el mejor movimiento para las negras era jugar este H5, cerrando así de alguna manera la posición, y si las blancas insisten con este G4 para intentar abrir la estructura o romperla de peones, pues se podría continuar con este alfil F6. El tema es que este captura por parte de las blancas podría darse en H5, aunque es verdad que la dama podría recapturar y de alguna manera pues estos peones seguirían firmes, ¿no?, en la posición. La línea podría continuar con un torre H G1 y tras alfil por D4 aquí se puede capturar con el peón, también con la torre y la partida continuaría con cierta igualdad. No obstante, este H5 no se juega y al jugarse este alfil A4 con la idea de eliminar este alfil que puede ser tan molesto en la posición, pues aquí primero Caruana es él el que captura en A4 y tras esta recaptura es cuando juega este H5. Y este H5 lógicamente obliga a las negras a hacer algo en la posición. Se juega este G5, ya que si aquí pues se captura, se abre demasiado toda la posición. Podría venir un torre D3 para jugar un torre G3 y ya comenzar a pues atacar al rey negro, y si en la posición se juega un H4 para defender esta casilla y evitar que la torre vaya a G3, el peón estaría defendido por el alfil. Aquí se podría jugar un G3 para intentar abrir la posición.
En caso de este movimiento, las negras pueden jugar, hay varios movimientos, llevar la dama a E8, también a A5 para traerla a H5 y mientras tanto esta torre podría venir a F3 y tras jugarse este dama H5, pues capturar con uno de los peones, abrir la columna G y las blancas tienen muchísimo más ataque y mejor posición que las negras. Por lo tanto, esto no ocurre en la posición si este G5 y la partida continúa. Como comentábamos anteriormente, este peón estaba sin defender y Fabiano Caruana aprovecha para defenderlo, aunque realmente sí que ha conseguido un 3 contra 1 en el flanco de dama. La verdad que es bastante peligroso, ya que cualquiera de las torres puede venir a estas dos columnas semiabiertas y junto con la dama pues empezar a meter caña en la posición, ¿no? No obstante, hablamos de Caruana, número 2 del mundo, por supuesto, por lo tanto, él sabe lo que hace. Con este movimiento además se está atacando a este alfil y quizás tras esa captura y esta cesión de peón por parte de las negras podría venir este alfil F6. De alguna manera podría haber sido más correcto o más aguantable la posición, ya que la línea podría haber continuado con un dama C6 y tras cambio de damas pues de alguna manera no están tan mal las negras, aunque es verdad que hay un punto y medio de ventaja ya en la posición para las blancas. No obstante, volvemos a la partida y tras este movimiento se juega alfil C5 y aquí se aprovecha para jugar este dama C6. Por lo tanto, Caruana capturaba en B7, debilitaba la columna o abría la columna B, la columna C ya está también semiabierta, pero por otro lado la idea es cambiar damas, ya que de momento se ataca dama y alfil y a ver qué pueden hacer las negras en la posición. La partida continúa con el cambio de damas y en caso de llevar la dama C4 para intentar defender este alfil podría venir el caballo a B3 con doble ataque y aunque las negras jueguen este torre de C8 atacando a la dama simplemente se retira a F3 y se puede continuar con un alfil B6 retirándose el alfil del ataque del caballo y tras traer la segunda torre a la columna central las blancas gozan de mejor posición. Por lo tanto, esto no ocurre en la partida, podría ser posible, se cambian damas finalmente y tras los cambios continuamos con la partida. Por lo tanto, se está atacando a esta torre, aquí Lupulescu decide cambiar una torre y como vemos Caruana tiene el control sobre la columna abierta. Se deja un peón en F2 pero es momentáneo, ya que tras este movimiento le permite jugar este torre D7, hay doble ataque sobre el peón de A7, también defendido dos veces, pero Caruana no está interesado en capturar un nuevo peón y hacer un 3 contra 0, sino en ganar la partida. Lógicamente, tampoco tiene muchos movimientos aquí en la posición Lupulescu y juega este F6. Tras ese movimiento se juega a caballo de 8 en la posición, se está atacando el peón de E6 y aquí se juega alfil B6 con doble ataque sobre el caballo de D8. Es verdad que aquí podríamos pensar en jugar un E5 para intentar salvar el peón, pero tras un caballo F7 pues se está tocando el peón de H6 y en caso de intentar defenderlo se podría capturar cualquier otro peón y se estaría dando un jaque a la descubierta en caso de que el rey vaya a H7. En caso de jugar este alfil C5 por parte de las negras, siguiendo con la línea, aquí hay varias posibilidades. Por ejemplo, capturar en H6, el rey está completamente cortado, puede venir a F8, también a H8 y tras jugar, por ejemplo, un caballo G4, ahora se ataca en F6. El tema es que si se avanza el peón, pues se puede capturar quizás en E5 y si se intenta defender dicha casilla con la torre en F8, pues se puede jugar de alguna manera tranquilamente este B4, se ataca al alfil y las blancas van avanzando su mayoría de peones en el flanco de dama. Por lo tanto, este 5 tampoco es buena solución y tras estos movimientos se juega alfil B6, doble ataque sobre el caballo y tras llevar el caballo a F7, es verdad que habíamos comentado de que se podría capturar aquí en E6, pero tras esta captura quizás las negras tienen este torre E8 atacando el caballo y una vez se retire el caballo la torre puede venir a E1 a dar un jaque, rey C2 y tras torre E2 jaque pues se podría capturar quizás este peón de G2 y de alguna manera las negras también tendrían peones pasados
y de alguna manera podrían correr bastante. Por lo tanto, tras este alfil B6 no se captura en E8, sino que se juega este caballo F7 atacando en H6 y prácticamente las negras están perdidas. Se juega este torre F8, caballo por H6 jaque y tras rey H8 y este movimiento por parte del rey de Caruana en C2 con la idea de traer el rey al juego, Lupulescu decide abandonar. Por lo tanto, una partida muy sobria y muy seria por parte de Caruana. Y aquí, por seguir un par de líneas, en caso de que las negras jueguen, por ejemplo, este E5, se puede jugar un G4 control por parte del peón de G4 en F5, también del caballo, son casillas además blancas, el alfil es de casillas negras, la torre ocupa la única columna abierta, por lo tanto, poco más pueden hacer. Y en caso de jugarse, por ejemplo, no este E5 y si se juega este F5, tienes un caballo F7 jaque, por ejemplo, y estás capturando en G5. Tienes bastantes líneas, pero todas ellas pues son bastante perdedoras para las piezas negras. Por lo tanto, muy bien por parte de Caruana y vamos a ver qué traen las próximas partidas. Un saludo y vamos hablando. Chao.